Bien, episodio ya número 43 del ciclo Libros para Atorrantes. Vamos a repetir siempre las mismas palabras. Perdonen ustedes si suena a reiteración. Si suena así es porque es una reiteración. Que se trata de un ciclo donde damos las primeras pautas muy someras y elementales para seguir después una lectura más profunda acerca de los libros que aquí traemos a estudiar, a analizar, a ver. En esta oportunidad vamos a ir con literatura y con una literatura que ha sido criticada, que ha sido alabada, que ha sido a veces tildada de cierta predicción que ha hecho sobre lo que ha sucedido en el mundo. Me estoy refiriendo al género de ciencia ficción, que para muchos se trata de un subgénero. Ahora, para Borges, por ejemplo, siempre se trató de un género literario más, con todas las características que tiene un género literario digno de ser interpretado, abordado y estudiado en profundidad. Por eso siempre volvemos a los principios del ciclo, libros para atorrantes. Sí, ¿no? El género de ciencia ficción es un género más. También el género policial ha sido denostado como géneros, el policial y el de ciencia ficción como especies de subgéneros o géneros outsider de una gran literatura. Cosa que, bueno, es a veces personal y que obedece a ciertos cánones académicos y a críticos y demás especies. Si lo dijo Borges, quedémonos con lo que el maestro dijo. Bien, en esta oportunidad hablaremos de, si hablamos de ciencia ficción, se nos viene a la mente, por más rudimentario que sean nuestros conocimientos sobre literatura o historia de la literatura, a la mente se nos viene el nombre de un francés, y de un francés del siglo XIX que conoció poquitos años, del siglo XX, Jules Verne, Julio Verne. Se nos viene inmediatamente a la cabeza ese nombre, como sinónimo ya de quien popularizó la ciencia ficción, quien la llevó al público masivo, justamente en una época, fines del siglo XIX, donde ya las tasas de analfabetismo en Europa y también aquí en la Argentina empezaban a bajar y muchos tenían ya contacto directo con el libro. El libro que entonces muchos géneros lograron no solo el alcance masivo o popularización, sino que la fama del escritor también se amplía, porque, claro, el público consumidor de bienes culturales como el libro también se ampliaba y, claro, comenzaba el negocio de las editoriales. Un negocio del cual ya hablé en otro episodio y no quiero volver a hablar de eso porque hoy justamente es día domingo y los domingos no hay que hablar de temas desagradables. Bueno, el libro es 20.000 leguas de viaje submarino, que en esta edición a veces aparecen juntos, pero hay dos partes de 20.000 leguas de viaje submarino. Tomo 1 y tomo 2. A veces ambos tomos están
juntos, pero generalmente se editan así, en dos partes. Es una novela que salió por partes, ¿no? Como se acostumbraba en el siglo XIX, no es como ahora, que los escritores escriben, iba a hablar, escribimos, no, que los escritores escriben su novela y la dan entera, completa, y la dan a la editorial para que la publique. En aquellos años no era así, venían por folletines, también no solo por folletines, sino también por entregas en revistas, periódicos, etc. Y muchas novelas le pasaba a Victor Hugo, o Victor Hugo, por ejemplo, Victor Marie Hugo, ¿no? Le pasaba en sus novelas, que eran más cortas, pero como habían llegado a tanta popularidad que la gente pedía, no, que siga la historia, y entonces, claro, ahora cuando se editan son novelones, ¿eh? Tienen todos un espesor considerable, el libro gordo, ¿no? Por claro, venían en entregas y la gente pedía más, y claro, había que darles, porque la cultura también se transforma en un bien, y como bien, como cosa, como una cosa, se comercializa también. Eso no quiere decir que estemos denostándola, no, a ciertas obras, para nada. Que una obra sea por encargo o que tenga como finalidad la comercialización no tiene nada, absolutamente nada que ver con su calidad literaria o artística. Nada que ver, no tiene nada que ver. Goya, el gran pintor romántico español, pintaba por encargo y sus obras son absolutamente geniales, es decir, poco, un talento desbordante, y al igual que, bueno, en el barroco Velázquez, muy anterior a Goya. Así que eso no tiene absolutamente nada que ver, y hay obras que no son comerciales y que no tienen calidad. Así que tampoco el tema, el contenido. Steckel, otro, no era él. Bueno, había un crítico que también decía tratar, Schockel, que tratar temas importantes, tampoco hace a una obra literaria de calidad. No tiene nada que ver. Pueden ser temas banales y la obra ser buena y tener una gran calidad literaria. Si hablar de temas importantes como Dios, como la nación, la humanidad, etcétera, el tema es importante, pero lo que se dice no necesariamente va a ser importante. Atención a esas cosas también. Bueno, Julio Verne nació en Nantes en 1828, en una familia burguesa acomodada. El papá era abogado y de influencia. Murió en 1905 en Amiens. Es decir, vivió parte del siglo XX que tanto pronosticó en sus novelas. La relación con el papá nunca fue buena. Él debió seguir los pasos paternos y ser abogado, carrera que siempre detestó, como buen artista y como persona inteligente que era, ¿no? Que corresponde eso, detestar, saber qué detestar y qué amar. Detestó el derecho y amó la literatura. Bien. Así que su carrera como abogado iba a ser un fracaso porque no le gustaba para nada eso, y además de estas desavenencias con el papá, tenía otro problema, que él se había enamorado de una prima en la adolescencia y quiso ir hasta la India para comprarle una joya y regalársela, una cosa así, bastante disparatada, bohemia, cosa de pecados de juventud, quién puede decir quién no los tenga. El papá se entera, va hasta un puerto y lo agarró a trompadas, así literalmente. Desde allí le agarró una bronca al padre, a la prima que lo desdeñó y a las mujeres en general. Se cuenta que hay un lado oscuro también en Julio Verne, y se habla mucho de su misoginia,
Bueno, se habla mucho. Él se casa en 1859, si mal no recuerdo, por ahí, fines de los 50, de 1850, pero fue un matrimonio por conveniencia, nada más. Verne nunca se sintió enamorado de su mujer, nada por el estilo, ¿no? Al abandonar la carrera de leyes, o sea, para no ejercer, se dedica a la bolsa, a los negocios de bolsa, entra a trabajar a la bolsa, allí puede viajar, conocer nuevos mundos, entrar en contacto con un... Viajar abre un poco la mente, y entonces luego se va a dedicar de lleno a la literatura, sobre todo al teatro. No le va bien, reniega un poco hasta que consigue ciertas amistades, ciertos vínculos sociales y empieza, ¿no es cierto?, a hacer conocer su obra. Sus novelas hablan en un contexto de revolución industrial en la que Francia sigue los pasos de Gran Bretaña, entró, y entonces la máquina comienza a convertirse en un personaje más sobre la Tierra, ¿no? El hombre ya comienza también a cosificarse porque debe convivir con las máquinas que hacen la tarea del hombre. ¿A dónde lleva todo esto?, se preguntan ciertos intelectuales. Y bueno, las novelas de Julio Verne intentan imaginarse ese mundo futuro que promete el positivismo, que promete la ciencia, que promete todo el progreso, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino se empieza a publicarse a fines de los años 60, en 1869, y se termina de completar en 1870. Cuenta las aventuras de quien la narra, este biólogo francés Pierre Anorax, que va a una fragata. Todo empieza en los Estados Unidos, la fragata Abraham Lincoln, ¿no?, quien consiguió la unificación de los Estados Unidos, y van en busca de un animal marino. Recuerden ustedes que en los mares del sur estoy buscando una parte donde Julio Verne va a comentar sobre las Malvinas. Bueno, ya lo voy a encontrar. Si no lo encuentro, después digo algunas palabras al respecto. Busca de una bestia marina que hace después que esa fragata sucumba y naufrague. Se salva este profesor y francés de historia natural, y bueno, con sus compañeros, y creen que llegaron hasta una isla. Resulta que no era una isla, era un submarino, el Nautilus. Emerge y los recibe su capitán, el capitán Nemo, y los lleva, ¿no es cierto?, a dar vueltas por el submundo, lo que está pasando por debajo, qué hay detrás, qué hay debajo, mejor dicho, de la revolución industrial, qué hay debajo de la máquina. Debajo de la máquina, si el mundo es una maquinaria, está el Nautilus, capitaneado por Nemo, que es un renegado de la sociedad, un hombre brillante, inteligentísimo, pero que esconde, es un sociópata, no puede convivir con los otros hombres, ¿no?, y se ha declarado como enemigo de ese mundo que está en la superficie. Bien, en todas estas travesías llegan hasta las Malvinas, pero acá Verne, bueno, vamos a perdonarle algunas cosas. Todos tienen un lado oscuro, dije al principio. Dice que las Malvinas habían sido descubiertas por los ingleses. Verne, con todo respeto, desde la Argentina, desde este rincón de la Pampa, te voy a decir, ¿no?, maestro, le voy a decir que no. Las Malvinas fueron descubiertas por los españoles, por portugueses al servicio de los españoles en el siglo XVI.
¿sí? Específicamente la expedición de Magallanes y de un piloto, Esteban Gómez, no por los ingleses. Bien, pero la novela luego logran estos personajes liberarse de Nemo y sobre las costas de Noruega serán rescatados. Hay que leerla porque es un viaje fantástico, porque esa era la imaginación de Julio Verne. Chao.